Asambleísta representante de la provincia de Pastaza, Raúl Tello. En primer lugar, debo de aclarar de que lo que voy a expresar es una posición personal. No lo voy a hacer a nombre de ningún bloque, porque yo no acostumbro a arrogarme representatividad que nadie me ha entregado. Y debo de aclarar que el BADI en ningún momento se ha reunido para tener una posición orgánica al respecto de este proyecto de ley. Por tanto, yo deslindo cualquier aseveración que se lo ha hecho a nombre de ese bloque parlamentario. Presidente, señores asambleístas, lamentablemente la Asamblea Nacional lo que está haciendo es perfeccionando de manera notoria aquel refrán popular que se dice que echa la ley, echa la trampa. Pero esta trampa significa fraude, significa dolo, significa un conjunto de artimañas para cometer un atraco. Esta frase entraña en sí mismo un fuerte cuestionamiento a la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional, puesto que al mismo momento en que busca crear una ley, engendra disposiciones contrarias al mandato constitucional, contrarias a la norma suprema. En este caso, hoy se pretende aprobar una ley confusa y ambigua que crea las condiciones para que el gobierno viole la autonomía de IES, ISFA e ISPOL y se tome por asalto el ahorro de toda la vida de los afiliados, jubilados y pensionistas. Se ha dicho por parte del ponente que la ley es perfectible y que se va a recoger los planteamientos de los asambleístas. Yo no le creo. Asambleísta Mendoza, usted jamás recogerá las propuestas de los asambleístas. Usted acoge las órdenes que recibe del ministro de Economía y Finanzas. Así lo hizo en diciembre en el trámite del proyecto de ley de simplicidad tributaria. En este pleno se ha alzado la voz en defensa de esta ley y lo han hecho quienes han mantenido la cabeza agachada y han apagado su voz ante hechos como la deuda del Estado con el IES o la afectación del presupuesto para la educación y la salud o ante el incumplimiento con los maestros jubilados o el despido de miles de servidores públicos. Se ha dicho que se necesita esta ley para dar buenas señales y confianza a los organismos internacionales. Para ello nos hace falta esta ley. Para dar confianza hace falta administrar el Estado con honestidad, parar las pillerías y las raterías diarias que se cometen desde los funcionarios de gobierno. Y yo estoy seguro que el objetivo no es ordenar las finanzas públicas, ya se dijo por parte de algún legislador. Gran parte de las disposiciones entrarán en vigencia en los años posteriores a este gobierno. No quieren ordenar las finanzas públicas, son felices, son contentos con el descalabro y el desorden. En el fondo lo que quieren es meter las manos en los recursos de la seguridad social. Y en este informe, para segundo debate del proyecto de ley, se dice que se acoge los conceptos constitucionales de respeto a la autonomía administrativa y financiera, a los fondos propios. Pero al mismo tiempo y en el mismo informe se pretende elevar a la categoría de ley varios textos que precisamente violentan la autonomía de los tres institutos de seguridad social. Les doy como ejemplo, en el artículo 2, que incluye un enumerado a continuación del artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se intenta convertir al IES en entidad del sector público financiero, como lo es el Banco Central, Ban Ecuador, de propiedad del gobierno. Es decir, que la entidad donde se conservan las inversiones y reservas de los asegurados, jubilados y pensionistas, que sirven para financiar sus prestaciones y contingencias y que permiten garantizar su sostenibilidad en el tiempo, quieren imponer una ley para tomarse por asalto esta institución. En este mismo artículo se dice que son instituciones del sector público las demás entidades que realicen funciones de gobierno, en las que incluyen al IES,
ISFA e ISPOL. ¿Se dan cuenta? En una parte manifiestan respetar la autonomía de los institutos, pero en otro lado, el mismo informe se afecta y se ataca a esa autonomía para convertir a esas entidades en agencias del gobierno. Es decir, hecha la ley, hecha la trampa. Las instituciones de la seguridad social, se dice, no realizan las funciones del gobierno. Por lo tanto, el gobierno y sus asambleístas no pueden convertir al IES, al ISFA y ISPOL en dependencias del Ejecutivo, y no pueden ser por el origen de sus fondos, por la finalidad social, porque sus recursos no forman parte del ordenamiento fiscal, ni dependen del presupuesto del Estado. Se sostienen en base a las aportaciones de los trabajadores y afiliados. Si bien el informe en el artículo 2 agrega un inciso aclaratorio que indica: se respetará en todo momento las competencias definidas por la Constitución y la ley, así como la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades de la seguridad social, del IES, los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados y de la seguridad social son propios de cada institución y distintos de los gobiernos, de los del gobierno central, por lo que la aplicación de este artículo no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos. Sin embargo, a renglón seguido, se establece en el artículo 6, con el que se reforma el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, lo siguiente: que los planes de inversión del IES, ISFA e ISPOL estarán sometidos a las prioridades que defina el ente rector de la planificación nacional, al cumplimiento de las reglas fiscales, techos institucionales y de gasto definidas por el ente rector de las finanzas públicas, y aprobación de modificaciones por parte del Ministerio de Economía. Esto constituye un ataque directo a la autonomía de los institutos de seguridad social. Es una intervención directa a los fondos y reservas de los trabajadores, asegurados, jubilados y pensionistas. En nada sirve lo señalado en el artículo 9, con el que se reforma el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación Financiera, al referirse a la excepción de los planes de inversiones financieras privativas y no privativas de las entidades de seguridad social. Esto no tiene ninguna eficacia si en 3 artículos anteriores a esta se ataca y menoscaba la autonomía de las entidades de la seguridad social. Es decir, hecha la ley, hecha la trampa. En el artículo 12, con el que se reforma el artículo 85 del Código Orgánico de Planificación Financiera, se mantiene lo alarmante y grave para la autonomía del IES, ISFA e ISPOL. Sus recursos pretenden ser desviados para otros fines, para cubrir riesgos fiscales, entiéndase, para cubrir necesidades del gobierno o déficit del sector público, o para financiar planes de mitigación, pago de la deuda externa, etcétera. De nada sirve. En este mismo artículo, en líneas anteriores, se dice que la aplicación de este artículo no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos. Paradójico. Qué cinismo tan grande. Otra vez, hecha la ley, hecha la trampa. Son múltiples las contradicciones existentes en esta ley, y son claras las manifestaciones y las disposiciones que van en la línea de apoderarse, de intervenir en los recursos de la seguridad social. Frente a ello, esta asamblea, los legisladores comprometidos en la defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano, debemos de actuar con responsabilidad. No es cierto que se necesita de esta ley para dar confianza a los organismos internacionales. Eso no es cierto. Lo que quieren son los recursos de la seguridad social. En tal sentido, señor presidente, he presentado a través de Secretaría mi moción para que este proyecto de ley sea archivado por parte de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, solicito que se sirva considerar esta propuesta, que la elevo a moción en estos momentos,
y que ya ha sido remitida a Secretaría. La desesperada apropiación de las entidades de la seguridad social forman parte del acuerdo firmado entre el gobierno y el Banco Mundial, denominado Marco de Cooperación con Ecuador 2019-2023, en el que se ordena transferir los activos financieros del IES a la banca pública y privada para fortalecer la inversión privada. En diciembre del 2019, el presidente de la Asociación de Bancos, claro, hay legisladores que responden a los banqueros, a sus intereses, no a los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que dijo Julio José Prado? En el mercado hipotecario hay un jugador muy importante que es el IES. Pidió mayor control y regulación a esta entidad. Es decir, la banca chulquera no quiere competir con el IES porque los servicios financieros que presta son a más bajo interés que los chulqueros. Razón suficiente para entender la posición de determinados legisladores y que hoy vamos a ver cuál es su actuación. ¿Quieren ordenar las finanzas públicas? Empecemos exigiendo desde la Asamblea que el gobierno pague la inmensa deuda que tiene con el IES. Eso es ordenar las finanzas públicas. ¿Quieren ordenar las finanzas públicas? Paguen la deuda que tienen con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Quieren ordenar las finanzas públicas? Empiecen pagando a los maestros jubilados de acuerdo al compromiso que establecieron por escrito. Empiecen pagando los sueldos a los servidores públicos, a los maestros, que hasta el día de hoy no les pagan su sueldo del mes de abril. ¿Quieren ordenar las finanzas públicas? Empiecen gobernando el país con honestidad. Empiecen sancionando las raterías. Empiecen sancionando a quienes comparten la mesa chica del gobierno y que están involucrados en actos de corrupción. Así se puede ordenar las finanzas públicas. No se lo va a hacer a través de una ley que lo único que intenta, aprovechándose del dolor, de las lágrimas del pueblo ecuatoriano, aprovechándose de esta emergencia sanitaria, meterle las manos en la seguridad social, en sus recursos, en los recursos que nos corresponden a los afiliados, a los jubilados, a los pensionistas. Es necesario que esta Asamblea tome una decisión coherente con los intereses del pueblo ecuatoriano. Quienes estamos allí con el compromiso fundamentalmente de defender los intereses de ese pueblo, no nos vamos a prestar para este tipo de artimañas que lo único que intentan es seguir afectando a los intereses que más necesitan en este país. ¿A cambio de qué? De que los recursos, en este caso, del IES, del ISFA y del ISPOL, se sigan yendo a un saco roto o se sigan yendo a los bolsillos de unos cuantos vivos que día a día empañan el nombre de los funcionarios públicos a través de actos de corrupción. Señor presidente, he presentado la moción. Muchas gracias. Allí la intervención del asambleísta Raúl Tello.